Todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Daniel Jodó. Nos volvemos a encontrar acá en nuestro canal. Cordialmente, Daniel y Vanessa, donde podés encontrar o pueden encontrar videos de Qigong, de yoga y reflexiones como las que le quiero compartir hoy, que he titulado El cuerpo casa. Este cuerpo es una casa. Quizás no todos lo vean de esa manera o se perciban de ese modo. Y esto es algo que me ocurrió hace más o menos unos 30 años, o quizás un poquito antes, porque hace 30 años comencé un camino no buscado intencionalmente. Se me abrió, como se abre una puerta, en aquel momento de mi vida. Una serie de circunstancias me dirigió hacia un sentido de la vida que hasta ese momento yo no había experimentado, por lo menos no conscientemente, que era esto de ir hacia adentro, a buscar, a observar, a ver qué había, ¿no? Con qué me encontraba. Y es un camino, como he dicho en otros encuentros, que puede tener un comienzo y cuando lo tiene hay que saber que probablemente no tenga fin, al menos el fin en el sentido de, bueno, voy a aprender esto para llegar hasta acá y ahí termina la historia. Si hay una historia que termina, será aquella que se viva en esta casa-cuerpo. ¿Por qué digo casa-cuerpo? Porque poco tiempo después de ese comienzo, y de manera espontánea, tuve la percepción de que yo había vivido durante mucho tiempo, haciendo una analogía, en una casa, que era este cuerpo, pequeña. No por pequeña desagradable, pero sí tenía la sensación de que ese cuerpo, insisto, haciendo un paralelismo, tenía apenas un par de habitaciones, baño, cocina, un patio pequeño y no mucho más. Y esa estructura habitacional se va construyendo en nosotros por decisión propia, no conscientemente, a partir de las experiencias que tenemos de relación con nuestros padres, hermanos, si los hubiera, amigos, la escuela, la sociedad, la cultura, el arte, la política, el deporte. Aquello que nos va de algún modo dando esa forma de cuerpo-casa y que no tiene que ver solo con lo genético, con lo que podamos heredar de nuestros padres y abuelos, sino, como digo, del resultado de una convivencia constante, diaria, permanente, con los demás y con los demás, y el modo en que hace ruido en nosotros todo eso. De manera que una vez que estructuramos la personalidad, el carácter, podríamos, siguiendo con este juego de cuerpo como una casa, pensarnos que esa propiedad tiene esos espacios que mencioné. Un par de habitaciones, baño, cocina, un patio, quizás un jardincito, como lo quiera visualizar cada uno, ¿verdad? Y a medida que ese camino interior se iba transitando, o yo lo iba transitando, con todo lo que eso implica, dolores, pesares, enojos, incertidumbres, muchas, y un cierto coraje que hay que tener para animarnos a estar en silencio con nosotros y nuestras circunstancias. Fui dándome cuenta que en esas habitaciones por las que andaba diariamente, como andamos diariamente en nuestras rutinas, sostenidas de esa personalidad, carácter, temperamento, había puertas que no había visto antes de ese camino interior, en esos mismos espacios, y que producían al menos curiosidad. ¿Qué habrá detrás de esas puertas que aún no sé, que no conozco? Y no había otra manera de resolver el enigma que no fuera abriéndolas. Y abrirlas significaba poder encontrarme con aspectos de mi condición humana, de mi ser interior que desconocía conscientemente. Y a medida que esas puertas se fueron abriendo con los años, con las experiencias, muertes, separaciones, mudanzas, enfermedades, etc., relaciones nuevas, utilizando como medio
estas disciplinas a las que me dedico precisamente hace esa cantidad de años, como el Qigong, el Tai Chi, la meditación Zen, el I Ching, etc., me fui dando cuenta de que esa casa que yo percibía solo como algo limitado a esos ambientes pequeños, era algo más grande. Y que ya no era solo una casa, podía ser una casa quinta, ¿no? Con una espaciosidad, no sé si cabe la palabra, que al mismo tiempo que daba cierta comezón interna, también producía una sensación de alegría, de satisfacción, de saber que era yo poseedor de ciertos aspectos y cualidades que desconocía. De modo que con el correr de los años llegué a tener la sensación de dos cosas, de que esos ambientes circunscriptos por la personalidad se iban ampliando, por un lado, y puerta tras puerta que yo iba permitiéndome abrir y que seguiré abriendo mientras esté vivo y deseoso de saber, también se iba incrementando ese espacio, ese lugar en el que yo iba habitando, que aunque suene un poco raro, porque estoy haciendo un juego, ¿no? Un juego relativo porque hablamos de la casa que nos cobija, ¿sí? Tenemos un techo sobre la cabeza, y hablamos del planeta Tierra como la casa en la que todos los humanos y los seres vivos estamos, pero no siempre tomamos en cuenta que la primera casa que habitamos como seres humanos es precisamente el cuerpo, desde el momento de la concepción hasta el último suspiro o el día que nos tengamos que ir de este cuerpo y de este mundo. Por lo tanto, no sería muy difícil comprender por qué la sociedad vive en conflicto, por qué esta necesidad de apropiarse, no solo de los bienes materiales, de las relaciones, con todo lo controvertido que se vuelve y lo agresivo muchas veces y lo violento, ¿no? Y que nos lleva al ser humano a conquistar, matar, etc. Porque todo comienza en uno, en esa no relación con uno, en esa no relación con este cuerpo casa. Y salimos al mundo con lo que los demás han construido en nosotros, con esos programas culturales, sociales y familiares, y lo que nosotros hemos podido hacer con eso, hasta cierto punto. Salimos al mundo a buscar más de lo mismo, a buscar algo completamente diferente porque el lugar del que venimos nos resulta agobiante o profundamente temeroso o dañino. Cada uno tendrá que descubrir eso, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si antes de salir al mundo o mientras lo hago voy observando quién es el que sale al mundo? ¿Quién es ese yo del que hablamos? Que es una palabra interesante porque el yo nunca remite a nadie que no seamos nosotros mismos. Y fíjense el gesto que hago con la mano cuando pronuncio esa palabra, yo. ¿Sí? Y no apuntamos yo a nuestros genitales o a nuestros brazos o a las piernas. Apuntamos al centro del pecho, decimos yo. Y hay un yo que tiene que ver con esta programación de la que hablo. Con esa semilla no cultivada tanto por nosotros como sí por lo demás, pero también tiene que ver con ese otro yo, más íntimo, más profundo, más acorde a quien en realidad somos. Y que al señalar el corazón, a nosotros mismos nos estamos diciendo, ¿y por qué no vamos para acá? ¿Por qué no escuchamos acá? ¿Por qué no escuchamos lo que decimos? ¿Por qué nos sentimos? ¿No? ¿Por qué estamos tan ávidos de conquistar, de salir al mundo, creídos de que solo afuera está lo que va a darme plena satisfacción o incluso felicidad? Una palabra que yo no uso mucho porque la entiendo como un producto más que hay que tener. ¿Sí? Estas tendencias New Age y espirituales un poco dudosas tienden, como digo, a vendernos una idea de felicidad que no sé si en todos los casos encaja con cada uno de nosotros. Sí prefiero
pensar en, bueno, de qué estoy constituido, cuántas habitaciones más tiene esta casa cuerpo que no sabía que poseía y cómo son por dentro. Porque claro, cuando abrimos la puerta, el temor no tiene que ver con lo que pueda haber detrás, porque no sabemos de qué se trata. El temor puede tener que ver con lo que dejamos atrás para ir hacia adelante. Relaciones, actitudes, temperamentos, comportamientos, conductas, etc. Pero hay que ir si realmente quiero descubrir cómo es esta casa cuerpo, más allá de nuestra altura y nuestro peso corporal. Hay que ir, hay que abrir esas puertas, todas las que uno se permita y pueda. Y a medida que lo fui haciendo, me fui dando cuenta de que quizás uno vive en una gran mansión, que no se termina de descubrir, como dije al principio, nunca del todo. Y no hay problema al respecto. Mientras lo que vayamos descubriendo, vamos sintiendo que tiene mucho más que ver con una cuestión más íntima, más propia, y no tanto con lo que de nosotros se espera allá afuera en el mundo, entonces ya no va a importar tanto el tamaño de esa casa cuerpo como sí la forma en la que lo habitamos, cómo nos movemos por esos cuartos, ¿sí? Por esos rincones, qué espaciosidad tienen, qué altura, ¿hay solo un techo de material sobre la cabeza o el techo pasa ahora a ser el cielo? Y las paredes se expandieron algo más a medida que uno va conociendo de qué está constituido. Y ese suelo que nos sostenía, ¿nos sostiene ahora de qué manera? ¿Hay más confianza en todo caso o sigue habiendo mucho temor? Y por eso el temor nos hace aferrarnos a lo cómodo y conocido, a lo que hace la mayoría, a lo que se supone que tenemos que obedecer y responder. Y hay algo que es interesante, que para descubrir esas otras puertas, a veces no hace falta solamente abrir esos lugares o la conducción hacia esos lugares, a veces hay que permanecer quieto una vez entrada a ese cuarto y darnos cuenta, a ver desde qué lugar percibimos la realidad que hay allí, lo que llama el psicoanálisis el subconsciente, esos lados oscuros que son interesantes y muy valiosos de conocer, porque la mayor parte de nuestras acciones cotidianas, llamadas egocéntricas, personalistas o del yo, vienen de ahí, pero no lo sabemos. Vienen de ahí, o sea, nuestro mayor mandato viene de esos lugares no conocidos, porque no nos hemos permitido el tiempo y, como dije, el coraje para ver de qué se trata. Entonces, cuando nos animamos a esos lugares oscuros, podemos descubrir allí también cualidades y valores humanos maravillosos. Todos hemos escuchado de personas que han pasado por situaciones muy límites y que precisamente gracias a ese hecho descubren que tienen un espíritu enorme, que tienen una valentía impensada, que toman decisiones con mucho atrevimiento y que se ponen la situación al hombro, como se suele decir, y salen adelante y crecen y evolucionan. A veces hay que pasar por ahí, yo diría la mayor parte de las veces, para descubrir nuestros capitales, ¿sí? Nuestros tesoros internos. Y entonces cuando uno va transitando por esas habitaciones, esos cuartos, empezamos a darnos cuenta que nos acompañan un sistema sensorial, interoceptivo, propioceptivo y sensoperceptivo, que se va perdiendo a lo largo del tiempo cuando quedamos institucionalizados a lo que el sistema pretende que solo eso seamos. Miramos, olemos, gustamos, escuchamos, tocamos, pensamos para siempre ver qué ganancia obtenemos de todo ello, sin observar qué relación interna hay con esos sentidos. Por ejemplo, de todos los 5 sentidos, vamos a agregar el sexto, que es la mente pensante, el cerebro, que es la que interpreta las señales o la información que entra por los sentidos para darles un contexto, ¿no? Y saber de qué se trata y responder a ello. Así que hay 6 sentidos.
El sentido más profundamente espiritual es el oído, porque en todas las culturas que tienden a este camino de autoconocimiento siempre nos van a decir sentí, escuchá, presta atención, no con el ojo hacia afuera, ¿sí? Sino con el oído hacia adentro. De manera que es como entrar en una corriente de agua que nos lleva a lugares muy abismales y profundos, a los lugares del alma, de los huesos, que también están ligados con el oído, como las articulaciones y los riñones. Pensando esto en términos de cómo la medicina china entiende la interrelación de los sentidos con los órganos internos y las emociones. Los ojos no solamente nos permiten ver forma y color, sino también nos invitan a la intuición, algo que hemos ido perdiendo por darle mucho lugar al intelecto. La capacidad de ver intuitivamente los sucesos y quizás anticiparnos a ellos. La boca con la oralidad, ¿sí? Lo más mamífero y maternal, mamar el seno materno. La lengua y la posibilidad de la palabra, y la palabra ligada la lengua al corazón y la posibilidad de hablar desde el corazón, ¿no? Sinceramente. El olfato quizás sea el sentido más primitivo de todos, ¿no? El que nos lleva a la relación intrínseca con nuestras entrañas, con nuestros genitales. Claro, la posición bípeda nos ha alejado de esas zonas bajas, pero cuando se supone que no podíamos andar en cuatro patas y más ligados directamente a la naturaleza, el olfato era absolutamente esencial para preservar la vida y para defenderla y cuidarla. Y el tacto, por supuesto, nos pone en relación con nosotros, con el cuerpo y con los demás. Agarramos, tocamos, abrazamos, golpeamos, ¿sí? De manera que todo ese juego de sensaciones nos van dando también una conciencia de esta casa-cuerpo, cada vez más clara y más amplia. Y lo interoceptivo tiene que ver con que esos espacios que ahora descubro y que me invitan a indagar, me llevan para adentro para que escuche qué pasa acá adentro. Esos movimientos internos, los líquidos que se mueven, el corazón que late, las tripas que hacen ruido. Y de manera que esa relación interior, interna, profunda, va volviendo a recuperar su espacio, su lugar, su razón de ser. Y lo propioceptivo, la postura ante la vida, cómo estoy parado ante la vida, cómo está mi cuerpo ubicado en este espacio, en este momento. En las clases que imparto trabajamos mucho todo esto, para que cada uno descubra, primero la casa que cree habitar en carne y hueso, y luego la que de verdad habita, que solo tiene que descubrirla cada uno, haciendo cada uno la tarea diaria de escucharse, de sentirse, de prestarse atención y ver qué más hay. Dentro de lo que creo ser está probablemente lo que de verdad somos. Y a esto invitaba este video de hoy, ¿sí? A descubrir lo rico que podemos cultivar en nosotros como seres humanos para comprender mejor luego cómo esa relación que establezco conmigo, luego la voy a llevar hacia la casa que me cubre, ¿sí? Por ejemplo, la que yo estoy ahora en este momento, y luego al mundo, que es otra casa en la que compartimos con el resto de la humanidad y de los seres vivos. Entonces quizás eso nos permita entender mejor por qué el mundo es como es, el mundo humano. ¿Por qué estamos constantemente repitiendo historias de agresión, historias de violencia, de conquista, de conflictos, de aflicciones, de un estrés tremendo, de enfermedades cada día más difíciles de tratar, más complejas? Porque no me habito conscientemente, porque rehuyo de sentarme en el umbral de la puerta de esta casa y luego ir hacia adentro y tomarme unos ricos mates o un café, ¿sí? Y saber que probablemente alguna de esos compartimentos que se empiezan a develar o a revelar ahora no sean tan sencillos de transitar, pero sí muy necesarios, muy necesarios.
Si quiero conocer quién soy y para qué estoy en esta casa cuerpo, hay que hacer ese camino. Pero no porque nadie nos diga que haya que hacerlo. Ninguna religión, ninguna práctica pseudo espiritualista, ningún mandato familiar ni social tiene el derecho de decirnos qué tenemos que hacer para conocerlo. Solo el corazón es el que debe ser escuchado. Y la mente, ¿sí? El corazón y la mente dialogando juntas, para que ese impulso que el corazón me da a ir hacia yo, ¿sí? Tenga la visión de este tercer ojo, de esa mente clara, la escucha, olfatearme, degustarme y luego poder hablar y conectar con el mundo de una manera más auténtica y genuina. Esto es lo que quería compartir hoy con ustedes. Mi nombre es Daniel Jodó, este canal es cordialmente Daniel y Vanessa, y si no se han suscrito aún, los invito a que lo hagan, a que toquen la campanita para que cada vez que yo suba o Vanessa un video, ustedes estén notificados y puedan compartirlo tanto con nosotros como con las personas a las que ustedes quieran hacerles llegar toda esta información, que es parte de la vida que vivimos. Son experiencias propias las que, en cuanto a mí, comparto y de las que hablo. Experiencias propias basadas en el camino que hace 30 años comenzó dentro mío y en relación con los demás, y valiéndome de estas maravillosas disciplinas orientales como son el Yatsu, el Qigong, el Tai Chi, el I Ching y la meditación Zen. Muchas gracias, que tengan una hermosa vida.